Bien, como hacemos todas las semanas, nos vamos a tomar unos instantes, ¿cierto?, de silencio para conectar con nosotros mismos, para enfocarnos, para dejar de lado las otras actividades que pueden haber estado presentes en este día y vamos a enfocarnos en la clase del Zohar, ¿cierto? En la energía de esta semana, en el mensaje que el Zohar puede tener para nosotros en esta semana y nos vamos a abrir, ¿cierto? A crear un espacio interior, a abrirnos a lo que sea que haya para nosotros hoy. No está de más recordar que en la clase del Zohar no hay preguntas, ¿sí? Sino que cada cual recibe conforme a la vasija que tiene, al deseo que tiene y además a la necesidad, a lo que cada alma está sabiendo que necesita para cada momento. Entonces, les voy a invitar a relajarse un momento, a inspirar profundo y hacemos unos segundos de silencio. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Amén, Ken y Ratson. Bien, entonces, esta semana tenemos porción Vayeshev, que significa y se asentó, o y habitó, y moró, ¿sí? Y en esta porción, el personaje central de la historia cambia de nuevo. Comienza la porción hablándonos de Jacob, ¿cierto? Que ya veníamos hablando de él hace varias porciones atrás. Me imagino que están todos recibiendo ya las porciones de la Torá para estudiarla en la semana. Si no la están recibiendo, recuerden escribirnos un correo para poder unirlos a la lista y que lo puedan recibir los sábados por la noche. Entonces en esta porción, ¿cierto?, se nos cuenta que Jacob se asentó, por eso el texto, la porción se llama Vayeshev. Vayeshev Jacob, se asentó Jacob, ¿cierto? Y se puso a vivir ahí en este lugar, ¿cierto? En la tierra de Canaán, en lo que hoy día es la tierra de Israel. Por él se llama Israel, de hecho esa se volvió ahí la tierra de Israel. Y dice que, bueno, sus hijos crecieron hasta que, ¿cierto?, creció Yosef. Y vamos a revisar un poquito de la historia del texto de la Torá para sacar de ahí, de este texto, para sacar algunas enseñanzas prácticas. Aunque si antes de esto les quiero hacer unos pequeños comentarios que tienen que ver con recordarnos un concepto fundamental que nos explican los sabios del Talmud, que es el concepto de Lehayev Azmanim, de vivir con el tiempo, ¿sí? No existen las coincidencias, las cosas ocurren en el momento preciso, y hoy, esta semana, tal como cada año, la semana que comienza Hanukkah es la porción, ¿cierto?, en que se empieza a hablar de Yosef. Siempre es así. De hecho, la próxima semana va a continuar Hanukkah y seguimos hablando de Yosef. Ahora tenemos Vayeshev y la próxima semana vamos a tener Miketz. Son las dos porciones que se hablan de Yosef y están totalmente conectadas con Hanukkah. ¿Por qué? Porque Hanukkah, ¿cierto?, está asociada a los milagros, ¿cierto?, a esta manifestación de luz en este mundo. Y la vida de Yosef estuvo llena también de estos milagros. Hubo una revelación, una redención por causa de Yosef. También hubo una redención
en el tiempo de Hanukkah. Y así, un montón de paralelos que no los podemos ver ahora, pero que es algo para que lo tengan acá en la memoria. Siempre Hanukkah es las semanas en las cuales se estudia a Yosef. ¿Sí? Es muy importante recordar eso. Otra cosa importante, ¿sí? que me parece súper importante mencionarlo también en este año en particular, año 5781, ¿sí? Un año complejo, un año que está marcado, ¿sí? Fue marcado por algunos cabalistas de la antigüedad. No estoy seguro en este momento, mi memoria, si no me falla, fue el Rabí Lavalle, o Rabí de Vidas, uno de los dos, que señaló el 5781 como un año de redención, como un año de transformación para la humanidad. Y tenemos este año con un montón de complicaciones. Acabamos de tener un eclipse la semana, ¿cierto?, anterior, el eclipse de luna, y estamos también a pocos días, ¿cierto?, a 7 días, 6 días de otro eclipse, de un eclipse total de sol. ¿Sí? Quiero aprovechar esta instancia, ya que si bien vamos a estudiar el Zohar, tenemos que saber que esta energía con la que estamos trabajando justo llega hasta ese día, el día del eclipse. ¿Sí? O sea, esta energía comenzó ayer, ¿cierto? Entonces son 7 días que dura la energía. Justo terminando esta cuenta, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con el día del eclipse del 14 de diciembre, entrando la porción Miquetz. De nuevo, tenemos entonces un eclipse, ¿sí?, que ya lo hemos explicado, que no hay que salir a mirarlo, que idealmente a la hora del eclipse, que entre las 1:30 y tanto, la hora exacta la puse en mi Instagram, no hay que salir a la calle, idealmente aprovechar los momentos para meditar. En la misma publicación que hice hoy día en mi Instagram pueden ver, o está en el Facebook de Kabbalah también, pueden ver los consejos para estos días, ¿cierto? Y un punto importante a considerar, y que tiene mucho que ver con Yosef, que vamos a revisar un poquitito hoy día de eso nomás, tiene que ver con la paciencia. Tenemos que tener paciencia, tenemos que decidir tener paciencia. Tenernos paciencia y tenerle paciencia a los demás. ¿Sí? No comer ansias, no permitir que el hecho de que las cosas no pasen en el instante que yo espero que pasen, no significa que no van a pasar. No andar apurando a los demás, no apurarme yo más de la cuenta, tomarme el tiempo para pensar, reflexionar antes de actuar. De hecho, de Yosef podemos aprender la paciencia. En esta historia, ¿cierto?, se nos ve cómo él tiene que esperar pasar una larga cantidad de años para cumplir su propósito. Entonces, la invitación es que además de lo que vamos a aprender hoy del Zohar, y además de la energía con la que vamos a conectar hoy, que además vamos a potenciar una herramienta, ¿cierto?, que sé que muchos ya la usan y otros la pueden empezar a usar, es que mantengan esta conciencia. Estamos en el túnel. Cuando hay un eclipse y en menos de un mes después hay otro eclipse, se dice que estamos en el túnel, como en un portal energético entre los dos eclipses. Veremos de un eclipse lunar, más femenino, más emocional, potente, pero limitada, una energía limitada, y vamos a uno solar, masculino, muy activo, muy, muy potente, muy, muy potente. Si por favor vayan a leer esa publicación en cuanto puedan, cuando salgan de esta clase, vayan a leer esa publicación y a aplicar todo lo que está ahí. En explicar, en especial la paciencia, en especial soltar el pasado, en especial abrirse al futuro, en general todo lo que está ahí. Considerarlo, ¿sí? La paciencia sobre todo. Paciencia, calma, respirar, darle tiempo a las cosas, darle espacio a las personas. Darnos tiempo y espacio a nosotros mismos también es muy importante. Habiendo dicho esto, ahora sí, podemos ir a hablar de esta semana. Se asentó Jacob y comenzaron los problemas, ¿cierto? Conflictos entre los hijos. Qué cosa más complicada y compleja. Los que somos padres, me imagino que saben lo que es tener que lidiar con conflictos entre sus hijos, y todos nosotros somos hijos, y se acordarán, los que tienen hermanos,
los conflictos que tenían con sus hermanos y cómo sufrían sus padres, y aún los que no tienen hermanos, cómo a veces su madre o su padre la pasó compleja por cosas que nos ocurrían a nosotros, ¿cierto? Entonces empiezan los problemas de Jacob. Jacob cometió un gran error, un gran error. Y es que declaró públicamente que tenía un hijo favorito. De los 12 varones que tenía como hijos, de los 12 que tenía, a uno lo declara favorito, Yosef. Obviamente Jacob tenía una visión espiritual que lograba ver que Yosef tenía un potencial más grande que cualquiera de sus otros hermanos, pero cometió el gran error de crear, ¿cierto? Crear envidia entre sus hijos, ¿cierto? Le regaló este talit especial, este manto de colores a Yosef, y Yosef, como era un adolescente talentoso, con un don, el ego lo tenía por acá, y esto y aquí podemos sacar la primera enseñanza que quiero comentar hoy día de lo literal, y es que en general ¿cómo decirlo? En general el ego, ¿cierto? Se vale, ¿sí? Porque el ego es muy astuto, y aquí podemos encontrar algo muy interesante aquí, ¿cierto? Que tenemos a Yosef, adolescente, con talentos, con virtudes, con un don espiritual trascendente, por cierto, podía interpretar los sueños, y es eso, desde ahí que el ego se toma, o sea, el ego usa lo positivo, porque obviamente lo potencial que tenía Yosef era positivo, y lo usa para el mal, digamos, para sus propósitos negativos, para provocar a otros, ¿sí? Entonces ahí, de aquí podemos aprender algo muy importante, que tiene que ver con que uno, sí, si uno tiene una luz, y esa luz tiene que mostrarla, ¿cierto? Como dice la canción, tienes que mostrarle tu luz a los demás, pero tiene que ser sabio en la forma que se la muestra. ¿Sí? Si usted tiene un talento, usted tiene un don, usted tiene una habilidad, compártala con el mundo, pero no use una forma en que vaya a crear envidia, o en que vaya a crear disensión entre los demás, o en que vaya a crear animosidad en su contra. ¿Por qué? Porque atraemos la energía negativa y terminan pasando cosas negativas, ¿sí? Escribió el Hafetz Haim en su libro Shmirat HaLashon, escribió que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, aunque sean buenas. O sea, si son buenas, que también parezcan buenas, ¿sí? No vaya a ser que atraigamos una mirada equivocada, y por estar en una sintonía equivocada, por haberla hecho las cosas, por ejemplo, luciéndonos, eso haga que llegue energía negativa a nosotros. Yosef lo pagó caro lucirse con su don, ir a hacer creer que era superior al resto, por tener un don, por tener un talento, cuando en verdad el tener un don o un talento lo que debiera es hacernos humildes y decir, ok, mi talento, mi don al servicio de los demás. Y ocurrió, cierto, que los hermanos ya odiaron a Yosef. Yosef tuvo a ser el campeón. Significa que todos ustedes van a estar arrodillados delante de mí. Significa que mi mamá y mi papá también van a estar arrodillados delante de mí. Significa que yo soy el mejor y ustedes son los peores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que generó con esto? Como decíamos, animosidad, a tal nivel que uno de sus hermanos quiso matarlo. Otro de sus hermanos, un poquito más prudente, dijo, no lo matemos, vendámoslo. Aunque él tenía la intención de salvarlo después. Y lo echaron a una cueva. Vamos aquí a romper un mito. No fueron los hermanos de Yosef los que lo vendieron. Hay que leer el texto con atención. Los hermanos de Yosef lo metieron en esa cueva, pero luego Rubén, el mayor, lo que quería era sacarlo de ahí, ¿sí? Y cuando fue, Yosef ya no estaba. ¿Por qué? Porque dice que pasaron unos mercaderes ismaelitas, o sea, eran árabes, los primos lejanos eran, y lo sacaron y se lo llevaron para venderlo como esclavo.
¿sí? Y luego se lo vendieron a los midianitas, o al revés, no, sí, fueron los ismaelitas, se lo vendieron a los midianitas, y los midianitas lo llevaron a Egipto. Por eso cuando vuelve Rubén con sus hermanos le dice, y ahora el muchacho no aparece. O sea, ellos lo metieron ahí para darle un susto, qué sé yo, y lo perdieron. Y por eso mataron a este animal, ¿cierto? Y se lo llevaron le mandaron la tela a Jacob diciéndole, tu hijo parece que lo atacó un animal y murió. ¿Sí? Y ahí Jacob se pone triste, entonces no puede, cuando se pone triste, la segunda lección, cuando se pone triste Jacob, la Shejinah, la presencia divina, la inspiración divina se aleja, porque la tristeza es opuesta a la Shejinah. La Shejinah, la manifestación sutil pero palpable de la divinidad en nuestro mundo, que es la que produce la percepción superior, la intuición, es femenina y está conectada con el hemisferio izquierdo del cerebro, que es Binah. Y la energía interior de Binah, como hemos estudiado, es la alegría. Por lo tanto, cuando hay tristeza en una persona, esa energía, esa manifestación divina que nos puede ayudar, se aleja de nosotros. Por eso hay que combatir la tristeza. Esto no se trata de reprimir la tristeza. ¿Qué significa combatir la tristeza? Significa asumirla, reconocerla y luego buscar la causa para trabajarla, para transformarla, ¿sí? Para dirigirla, para sublimarla. Podemos transformar la tristeza en una canción, en una pintura, en un momento de reflexión, en un momento de autoanálisis, en un momento de comprensión. Se transforma, alejamos la tristeza y se manifiesta de nuevo la presencia divina. Esa es la segunda lección. Bueno, luego Yosef, ¿cierto? Va a Egipto, lo venden a Potifar, que era como un oficial del reino, ¿cierto? Y vemos ahí la integridad de Yosef, ¿cierto? Yosef conocía al único creador, aunque era un adolescente, aunque tenía el ego por las nubes, conocía al creador, tenía una conciencia de la unidad, una conciencia de lo correcto, de lo íntegro, de las mitzvot. Entonces cuando viene, ¿cierto? La mujer bueno, un poco antes, perdón, todo lo que él hacía prosperaba. Y el jefe, ¿cierto? Potifar, cada vez que iba a ver las labores que le encargaba a Yosef, cada vez lo que él hacía superaba su expectativa. Entonces después lo volvió jefe de la casa y estaba a cargo de todos los criados y cada vez la casa empezó a prosperar y Potifar empezó a prosperar y la esposa del Potifar le empezó a echar el ojo y cuando quiso estar con él, él la rechazó. Él entendía los peligros, ¿cierto?, que hay en tener intimidad con una persona que tiene otra frecuencia de energía, que está en otra sintonía, y además que es la pareja de otra persona. Por eso es que Yosef, ¿cierto? Es dicho que Yosef es la encarnación viviente, es la Merkabah de la Sefirá de Yesod. Por eso es que es verde la presentación de esta semana del Zohar, porque el color de la Sefirá de Yesod. Porque Yesod, ¿cierto?, se manifiesta en los órganos sexuales. Y su rectitud principalmente estuvo manifestada en el cuidado de su energía sexual. Que a pesar de que podía haber no pasado nada malo en términos físicos, si nadie los descubría, él entendía que en términos espirituales y energéticos estaba mal ese tipo de interacción. Y estuvo dispuesto incluso a ir a la cárcel para cuidar su energía. Y estando en la cárcel interpretó más sueños. Interpretó varios sueños. Y luego de esto, los sueños se cumplieron tal como lo interpretó. Y el copero del rey fue liberado. Y ahí Yosef cometió un gran error de nuevo. Un gran error. ¿Y qué podemos aprender de aquí? El error de Yosef. Yosef, cuando el copero se fue, Yosef confiaba en el creador, pero en ese momento tuvo un momento de debilidad. Y cuando el copero se fue, ¿qué dijo Yosef? Cuando veas al faraón, acuérdate de mí. ¿Y qué nos dice la Torá? Pero el copero no se acordó de Yosef. ¿Qué señal nos llega aquí? Que cuando uno tiene certeza, cuando uno sabe
que el sistema funciona, no necesita de pitutos, no necesita de confiar en que, ay, que este me haga, que el otro me ayude. No. Lo que tiene que ocurrir, va a ocurrir. Y tienes que confiar en el sistema, como está ordenado, como está preparado, y va a ocurrir tal como debe ocurrir. Por eso que también el rey David escribió, no te afirmes en el hombre, que puede fallar, sino que afírmate en el Creador, que Él siempre cumple su misión, ¿sí? Siempre cumple su voluntad. O sea, ahí aprendemos otra pequeña lección de lo literal. Hay que confiar en el Creador. Saber que hay un plan en el universo, que el sistema funciona perfecto, como un reloj perfecto, y lo que tenga que ocurrir va a ocurrir. Tenemos que dejar de buscar ahí pitutitos, arreglines, a ver si por aquí. No, no, no. Haz las cosas bien, haz las cosas correctamente, y va a ocurrir lo que tenga que ocurrir, preciso y perfecto. Pero el cuarto punto de esta parte literal que quiero tocar hoy tiene que ver con el comienzo de esta porción. Puesto que toda esta calamidad, todo este caos que ocurrió primero a Jacob y que luego se trasladó a Yosef y que luego va a volver a Jacob, ocurre en una porción que comienza con las palabras Vayeshev Jacob. Se asentó Jacob. Se detuvo Jacob. Y aquí nos explican los cabalistas que lo que nos quiere señalar la Torá en esta parte es que cuando nos detenemos, cuando nos ponemos cómodos, cuando entramos en la zona de confort y decimos, aquí ya estoy listo, ya la hice, ahí viene el problema, ahí viene la ruina, ahí viene el caos. Yo escuché al maestro Grunwald decir, si de repente miramos nuestra vida y nos damos cuenta que estamos demasiado cómodos y todos demasiado fluyendo, pon atención, puede ser que estés en la zona de confort y el ego te dejó de molestar porque ya te tiene en su manito. Atento con los desafíos. Y si nos vemos un desafío, busca el desafío. Empieza un nuevo libro, empieza una nueva práctica, una nueva disciplina. Busca ayudar a alguien. Siempre busca el seguir avanzando. Cuando Jacob Vayeshev, cuando Jacob se echó, se tranquilizó, se conformó, entonces, ¡pum!, viene la prueba. No para castigarlo, para motivarlo, para decirle, recuerda lo que dijo Rabbi Nachman de Breslev. El hombre supera una prueba. Entonces crece. Se siente feliz. Y dice, creo que me merezco un descanso. ¡Pum! Viene otra prueba. Decirle, no venimos a descansar, venimos a pasarla bien, venimos a disfrutar, pero venimos a crecer. No hay descanso. Adelante, sigue creciendo, sigue evolucionando. Si Jacob nos hubiese asentado y hubiese seguido activándose, a lo mejor estos conflictos no hubieran ocurrido. Ya sabemos que todo esto era parte de un plan, pero nos queda la lección. Ahora vamos a ir entonces a escanear el verso del Zohar de esta semana, Zohar Vayeshev, verso 90. Vamos a poner la flechita en la pantalla. Acabo de sacar mi pantalla porque hay gente que dice que en su versión de Zoom la cámara donde aparezco yo le bloquea parte del texto, ¿sí? No lo puede ver. Así que por eso lo saqué. No nos olvidemos, ¿cierto?, que la porción del Zohar que escaneamos no es solo un texto en otro idioma, sino que es energía en su estado más puro, que al conectar con nuestra alma se activa en nuestro interior y nos reprograma. Así que le invito a enfocarse, concentrarse. Recuerden que leemos desde la derecha a la izquierda. Inspiramos profundo. Nos concentramos y vamos leyendo el Zohar lentamente todos juntos. Vaya Halom, Yosef Halom. Veya Aged Leahav.
Vayosifo, od, shna, oto al halomotav. Veahaja de la mi beilei le barnash, le mamar, halomei, bar leahu, barnash, de rahim lei. Bei lav, hijo, garim lei. Dei hahu, halemei, halema. Mit hafech, le gavna, ahara. Hijo, garim, le salka. Leemos en castellano. Y Yosef soñó un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más. De aquí aprendemos que una persona debe contar su sueño solo a alguien que le ama. Si el que escucha no le ama, él podría traer el mal sobre sí mismo. Así, si el sueño cambia, esta es la razón por la cual este no se cumple. Nos vamos a tomar unos segundos, vuelva a leer la traducción al castellano, trate de analizarlo con su intelecto, con su corazón, a ver qué mensaje le deja a usted o qué aprende usted directamente al leerlo. Bien, recuerden que lo que cada uno toma para sí es personal, es lo que tiene para entender desde su propia capacidad y de su propia vasija. Y ahora vamos a ir a estudiar. Entonces parte el texto, ¿cierto? Contándonos una parte de la historia de Yosef, ¿cierto? Vaihalam Yosef Halom. Y soñó Yosef un sueño. Aquí viene mi primera pregunta para ustedes. No bastaría con que la Torá nos diga y Yosef soñó, o y Yosef tuvo un sueño. ¿Por qué nos querrá decir la Torá? ¿Por qué nos dice Vaihalam Yosef Halom? O sea, y soñó Yosef un sueño. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué nos dice eso la Torá? David Galvez dice, ¿no fue un sueño? ¿Cómo no fue un sueño? El texto dice que fue un sueño. Dice, soñó un sueño. Así que este puede extender en la explicación. No termino de entender tu explicación, David, pero dice, fue más real que un sueño. O sea, fue un sueño. El texto nos dice literalmente, Vaihalam Yosef Halom. Dice, y soñó Yosef un sueño. Aparentemente nadie más tiene algo que compartir, pero lo que vamos a compartir aquí es súper simple. La respuesta es muy simple, y es que también se puede soñar una pesadilla. ¿Sí? También se puede soñar una pesadilla. Podría decir que soñó una pesadilla.
pero soñó un sueño. Además que ocupe el verbo soñar, porque podría haber dicho, tuvo un sueño, lo que nos dice Rashi es que no hay redundancias en la Torá, que cada cosa que la Torá nos pone ahí tiene un propósito. Cuando nos dice Baijalom, ¿cierto? Y soñó, nos está diciendo algo clave respecto a cómo soñaba Yosef. Vamos a avanzar al resto del texto y luego vamos a explicar todo lo que se me acuerde y se me ocurra y tenga ahí en la conciencia respecto a lo importante de los sueños y de cómo podemos usar los sueños como una herramienta de crecimiento espiritual. Dice aquí, de aquí aprendemos que una persona debe contar su sueño solo a alguien que le ama. Una cosa importante de inmediato. Esto también está en el Talmud, en el Tratado de Brajot, en la página 5 en adelante. Que solo, ¿cierto? Que la persona debe contar su sueño solo a alguien que le ama. Si el que escucha no le ama, él podría traer el mal sobre sí mismo. Así, si el sueño cambia, esto es la razón por la cual este no se cumple. Vamos a explicar esto. Lo primero que dice entonces, que pareciera no estar en el texto, pero está clarísimo, es que la persona debe contar su sueño. ¿Sí? El tema es que debe buscar a alguien que le ama. Lo interesante es que en el texto arameo, la forma como lo dice ahí dice Derahim le, más de que le ama en términos de un amor como amor de pareja o un amor profundo como el de la madre, habla de una persona a la que el otro le importa, o sea, que siente emociones positivas. Y ya sabemos que los hermanos de Yosef no lo amaban, no lo querían para nada. Entonces, ¿qué dice ahí el texto? Que cuando le contó el sueño, que era un sueño espectacular, ¿cierto? Un sueño que era un sueño, lo que llamaríamos un sueño premonitorio o profético, ya vamos a hablar de eso, pero un sueño, a fin de cuentas, lo contó a quienes no le amaban y lo odiaron más. Entonces, lo primero que aprendemos acá es que cuando uno tiene un sueño, lo debe contar, pero solo lo debe contar a alguien que le ama. Solo si no hay alguien que le ama o no hay alguien a quien le importe, entonces no lo cuente. Pero en el Talmud se nos da una advertencia muy importante al respecto y se nos dice, un sueño sin interpretar, mantengamos los micrófonos en silencio, por favor. Ahí sí. ¿En qué estaba el Talmud? El Talmud nos dice, un sueño sin interpretar es como una carta sin leer. O sea, que los sueños tienen como propósito darnos información, como una carta. Entonces imagínense que a usted le tocan la puerta, le llega una carta, es de alguien importante y usted no lo lee. Lo mismo es tener un sueño y no interpretarlo. Lo importante es que hay que contárselo a alguien que le ama, que le estima, ¿cierto? Porque dice, así si el sueño cambia, o sea, si el que lo interpreta no lo quiere, por lo tanto le interpreta el sueño mal, es la razón por la cual el sueño no se cumple, ¿cierto? O sea, no se cumple en su propósito original, sino que se cumple otra cosa. Y para explicar esto, ¿cierto? Para poder explicar los pormenores del sueño, lo primero que tenemos que explicar, lo más que seguro que alguno de ustedes lo ha escuchado, es lo interesante del fenómeno de soñar, ¿sí? Junto al fenómeno de dormir. Porque tanto los humanos como los animales soñamos. Soñamos cuando estamos profundamente dormidos, cuando estamos en un estado, ¿cierto? Que científicamente se llama el estado REM, Rapid Eye Movement, que es en ese estado que si nos abrieran el ojo, estaría así, moviéndose el ojo como loco. ¿Por qué? Porque la glándula pineal está secretando DMT, y es porque el alma, ¿cierto? La raíz del alma, que
conecta por ahí con el resto, está teniendo una experiencia extracorpórea. ¿Sí? O sea, el sueño, un halom, no es la imaginación, no es un trastorno, no es juegos de la mente. Un halom, un sueño, es una experiencia verdadera. Por eso cuando David, yo creo que entiendo lo que quiso decir, pero yo no se lo seguí para poder explicar esto. David puso, fue más real que un sueño. No, eso es un sueño. Un sueño es una experiencia real. Eso es lo más importante que hay que saber. Un sueño, un verdadero sueño, o sea, cuando una persona logra un estado real de descanso y logra que su alma trascienda su cuerpo, ¿cierto? Al dormir de manera tan profunda y consciente que su alma se libera, la experiencia que el alma tiene es el sueño, el halom. Y esa es una experiencia real. O sea, no es más real que un sueño. Un sueño es en sí una experiencia real, solo que no en el cuerpo, sino que en el alma. Y como el alma experimenta realidades que nosotros en el cuerpo no podemos experimentar, entonces a veces nos los transmite de manera de fantasías, de manera de locuras o de manera de cosas que no podemos comprender. Ahora bien, las pesadillas, y esto es muy importante de entenderlo, siempre que una persona logra dormirse de forma consciente, siempre sueña. Cuando una persona no logra dormirse de forma consciente, se duerme con ira, se duerme sin estar relajado, se duerme con peso, se duerme inconsciente y dice que sueña, lo que tiene es una pesadilla. La pesadilla es porque el alma no logra desapegarse del plano físico por estar muy densa por lo que está cargando, entonces queda atrapado en, se llaman Macoma Viñón, el lugar intermedio. ¿Sí? El lugar intermedio, que es este mundo de transición entre el mundo material, concreto, físico, y el mundo espiritual, en el cual existen entidades que se entretienen, dice el Zohar, con su alma. Y ahí es donde sueña locura, terror, muerte, sueña cosas que soñó en el día, se le mezcla lo del día con lo de la noche, se le mezclan los amigos de allá con los de acá, caos, dolor, angustia, no sé qué. Eso es cuando no sueña. Eso tuvo un sueño malo, no soñó. Tuvo una experiencia horrible nomás. Es una pesadilla. En este momento no recuerdo el nombre en hebreo de una pesadilla, pero básicamente se traduce como una mala experiencia nocturna. ¿Ya? Lo interesante, como decía, del fenómeno de soñar, es que el fenómeno de soñar es una experiencia que todos los humanos tenemos cada día y que es totalmente necesaria para nuestro desarrollo. Cuando soñamos es cuando está nuestro cuerpo descansando, ¿sí? Y está descansando, ¿cierto? Nuestro cuerpo y nuestra alma de la interacción tensa y estresante que hay entre el alma que puede moverse a la velocidad de la luz y el cuerpo que no puede hacer eso, ¿sí? Entonces el alma se libera y va a tener experiencias, va a aprender, va a buscar algo que necesita. Y es en esa instancia, ¿cierto?, que a veces se encuentra con almas de otras personas con las que necesitaba encontrarse. De repente, si alguien soñó con un amigo que no ve hace tiempo, significa que quizá necesita hablar con él, que sus almas, por algún motivo, por afinidad de forma, sus almas se encontraron. Significa que hay un anhelo o hay un pendiente. Dos personas tienen el mismo sueño, lo más probable es que ese sueño les está diciendo, atiendan esto que está ocurriendo. ¿Sí? Los sueños, ¿cierto? Entonces son siempre experiencias reales. Pero para que podamos sacarle provecho a los sueños, tenemos que interpretarlos. Y la mejor manera de interpretarlo es contárselo a alguien que te ama, a alguien que le importas, a alguien que te quiere, y que además sepa que lo que hay que hacer es interpretar el sueño para bien.
¿sí? Interpretarlo de la mejor manera posible para bien. Les voy a contar una historia al respecto que aparece en el Talmud. Dice que vino un hombre que tuvo un sueño que su casa ardía en llamas. Y le contó a un amigo de por ahí nomás. Le dijo, oye, tuve este sueño, mi casa ardía en llamas. Y evidentemente la casa se le quemó. Reconstruyó su casa, pasaron unos años y tuvo el mismo sueño. Soñó que su casa se quemaba. Pero esta vez no se lo contó a su amigo, sino que fue donde el rabino. Le dijo, rabino, tuve un sueño, vi mi casa que ardía en llamas. Y el rabino le dijo, lo que ocurre es que a tu casa van a empezar a llegar a vivir muchos sabios y van a empezar a estudiar la Torá, se va a convertir en una yeshiva, una academia, y tu casa va a estar llena del fuego de la Torá. Eso significa el sueño. Y así fue. Y la casa de este hombre se convirtió en una de las academias de la Academia de Yavne, que fue una de las yeshivot, la academia de espiritualidad más importantes de Babilonia, hace 2000 años. ¿Se fijan entonces cómo funciona? El mismo sueño, interpretado para mal, se creó como mal. Y el mismo sueño, interpretado para bien, tuvo un resultado para bien. No hay que guardarse los sueños, hay que contarlos, pero hay que asegurarse de contárselo a alguien que te ama y que sabes que te lo va a interpretar para bien. O como dice el Rav Jacob Hillel, decirle, te puedo contar un sueño, pero solo si me lo interpretas para bien, para que el otro haga el esfuerzo de decir, ya le busco un sentido positivo. Siempre. Porque si le busco un sentido negativo, como también está escrito en el Talmud, el sueño persigue su interpretación. Y lo vemos como pasó en esta porción, donde Yosef vio los dos sueños, el sueño del copero y el sueño del panadero. El copero le dijo, en 3 días más serás liberado y serás llevado a servir al faraón de nuevo. Y el panadero le dijo, en 3 días más serás colgado, te cortarán la cabeza, morirás. Así ocurrió. Obviamente Yosef sabía el significado de los sueños y lo interpretó así y así se cumplió. Entonces aquí tenemos harto que decir. Un sueño entonces no es solo un fenómeno interesante, bueno, a todos nos pasa, qué bonito, sino que el sueño es una oportunidad, tanto como lo es estar despierto. Nosotros estamos en este mundo con un propósito, ¿cierto? Alcanzar la satisfacción, corregir el mundo, corregir la parte que nos toca a nosotros, para lograr despertar como fin y como camino la satisfacción verdadera. ¿Sí? Pero la mitad o un tercio del tiempo que estamos en este mundo lo pasamos durmiendo. Si ese tiempo fuera un tiempo en el que no podemos tener la oportunidad de trabajar en nuestro crecimiento, quiere decir entonces que estaríamos perdiendo un tercio de nuestro tiempo. Y no es así. Ese tiempo también lo tenemos para poder aprender, para poder corregir. Pero tenemos que aprender cómo. ¿Cómo hacemos para aprovechar el tiempo de sueño para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento personal? Porque para eso fue dado. También es un momento en la vida, es una experiencia real. Siempre digo, los sueños son experiencias reales, solo que son del alma y no del cuerpo. El alma va a estos otros planos y va a aprender, a recibir mensajes, a madurar, a entender, a recibir energía, a ver el futuro, a recordar el pasado, siempre con un propósito, que pueda crecer, que pueda madurar, que pueda despertar, que pueda desarrollar, o que pueda entender, ah, mira, esto ya lo superé, ah, mira, esto aún, ah, este punto me falta, esta persona me extraña. ¿Y qué podemos hacer entonces? ¿Cómo lo podemos hacer? En algún momento hablamos de esto en una luna nueva, creo que fuera una luna nueva de Virgo, ¿sí? Pero como justo esta semana se trata de los sueños, y lo queramos o no, todos nosotros soñamos y todos nosotros dormimos, ¿cierto? Hay un buen trabajo, que voy a aprovechar estos minutos que nos quedan,
un trabajo espiritual muy interesante que podemos aprender. Es una práctica dentro de todo simple, pero interesante, que nos permite de alguna manera decirle a nuestra alma o comunicarnos con nuestra alma para que podamos de alguna manera dirigir nuestra experiencia de sueño. Yo escuché una vez a un rabino decir: quien se duerme como un animal, sueña como un animal y se despierta como un animal. Quien se duerme como un humano, sueña como un humano y se despierta como un humano. ¿Mm? Si a veces le pasa que se despierta así como molido, como que no sabe qué pasa, medio perdido, desorientado, lo más probable es que no se durmió como un humano y se está despertando de la igual manera. Por eso es muy importante, antes de dormir, calmar la mente, lo primero. Mi recomendación es meditar. Antes de dormir, meditar. ¿Tiene sueño? Mójese la cara un poquito, medite. 3 minutos, 5 minutos. Si conoce práctica, conoce las conexiones nocturnas, convierta esas conexiones en su meditación. Si dice el Shema Israel, diga el Shema Israel. Entre paréntesis, vamos a tener unos talleres de esos temas en el verano. Del Shema Israel, de la Navejoj, la bendición, etc. Diga la bendición. Si no se sabe ninguna, siéntese y medite en su interior y hable con su propia alma, ¿cierto? Hable y diga: voy a descansar, agradezco por el día, anhelo. Dese el espacio para tomar conciencia. Tomar conciencia, primero. ¿Sabe las bendiciones? Añada las bendiciones, añada las conexiones, añada gratitud, añada reconocimiento. Hoy día en la tarde en una reunión con la Dani le recordaba que una vez leí como en un meme o algo así, que decía: ¿qué pasaría si mañana por la mañana en tu vida solo estuvieran las cosas por las cuales agradeciste hoy antes de dormir, y todas las demás desaparecieran de tu vida? ¿Cuántas cosas, cuántas personas, cuántas experiencias todavía estarían en tu vida? Es muy importante, ¿sí? Los cabalistas recomiendan, además de tomar esta conciencia y de agradecer, nos recomiendan perdonar. Perdonar. De hecho, en los sidurim, los que usan sidur, hay una conexión que desarrollaron los cabalistas hace miles de años, donde la persona dice, ¿cierto? He aquí que yo perdono y disculpo a todo aquel que me haya dañado con intención o sin querer, en esta vida o en otra vida, en mi cuerpo o en mi dinero o en mi propiedad o en mi familia. Y que nadie sea castigado por el daño que me hizo, sino que sea tratado con misericordia. Si no se la sabe, si no la tiene, hágalo con su propia. Si es que alguien me hizo daño, lo perdono. Si es que hay alguien que no recuerdo, o que tengo un rencor guardado, que no, también lo perdono. Y luego de eso, luego de tomar la conciencia, recuerde, está durmiendo con un propósito. No solo tiene el propósito de descansar y de renovar la fuerza del cuerpo, que es el propósito del 1% del sueño, sino que está durmiendo con un propósito. Está permitiéndole a su alma, ¿cierto?, que vaya a tener estas otras experiencias diarias que no puede tener a menos que esté durmiendo. Entonces, cuando se vaya a dormir, converse con su propia alma. Antes de decir, se dice las conexiones, antes de decir la última conexión, tras la cual hay que guardar silencio, converse con su propia alma y dígale: alma mía, hay un secreto que se los voy a revelar ahora. Esto lo aprendí directamente de un maestro. Cuando uno quiere que su propia alma le escuche desde la voz física, tiene que llamarle Nafshi. Nafshi. Como Nefesh, Nafshi. Entonces usted dígale Nafshi, que significa alma mía. Nafshi, muéstrame la respuesta que estoy buscando. Guíame en mi camino. Muéstrame aquello que aún no veo. Dame una respuesta. Dame una clave. Muéstrame lo que sea bueno para mí. Aquello que necesito que pueda entenderlo.
Y para que lo pueda recordar cuando se despierte, esta otra clave, mientras lo hace luego, antes de dormir, escanee con sus ojitos el nombre número 6 de los 72 nombres del creador. Lamed, Lamed, He. El nombre número 6. Escanéelo, ¿cierto? Usted lo tiene ahí, y luego diga sus últimas bendiciones, y vayas a dormir con ese deseo. Tengo el deseo de tener una experiencia positiva, de que esta sea una experiencia trascendente, y de que además pueda entender el mensaje, pueda recibirlo y pueda aplicarlo en mi vida. Si lo empiezan a aplicar, se van a dar cuenta cómo el soñar, ¿cierto? Va a ser mucho más que simplemente dormir. Y cuando sueñen, cuéntenlo. Cuando recuerden el sueño, cuéntenlo a alguien a quien quieren, a alguien a quien aman. Y se van a dar cuenta de lo maravilloso que es soñar, lo útil que puede llegar a ser lo que encontramos en los sueños, y van a querer hacerlo mejor, van a querer hacerlo más, y van a querer dedicar tiempo a interpretar los sueños, los propios y los de otros. Recordemos que en la historia de Yosef fue un sueño el que cambió el destino de Yosef. El faraón tuvo un sueño, lo soñó 2 veces, se despertó, durmió, volvió a soñar, se despertó. Nadie lo pudo interpretar para bien, porque todos lo interpretaban para mal. ¿Y qué dijo Yosef? Estos 2 sueños son un sueño y el mismo. Viene la hambruna. Oh, pero qué malo. Pero esta es una advertencia que nos está llegando para que podamos salvarnos. O sea, lo interpretó para bien. Y lo que hay que hacer es esto y esto y esto, ta, 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 ta. ¿Qué dijo el faraón? Perfecto, eres sabio, eres inteligente, interpretaste el sueño bien, tú vas a ser el responsable. Y lo puso como rey de Egipto. Un sueño cambió el destino de un joven que era esclavo en ese momento y lo convirtió en el rey de Egipto. No menospreciemos, ¿cierto?, nuestros sueños. Que no los miremos como, un sueño más, total se me olvidó. No, no, no. Tratemos de dormir lo más consciente posible, porque tenemos ahí una herramienta que nos regaló el Creador y que por mucho tiempo quizás no le hemos estado prestando suficiente atención. Espero que esta enseñanza del día de hoy les sea útil, que lo empiecen a aplicar desde hoy cuando vayan a dormir un ratito más, y los voy a invitar a que cierren sus ojos un momento para que podamos hacer un trabajo pequeñito para integrar el conocimiento que hemos adquirido hoy. Nos conectamos con nuestra respiración. Al inspirar vamos integrando las ideas que hemos aprendido hoy sobre no quedarse en la zona de confort, sobre usar los talentos para compartirlos con otros y no para jactarnos de ellos. En especial sobre el poder y la importancia de los sueños, que podamos integrar y recordar que los sueños son un regalo, son una experiencia real que podemos tener cada día y que podamos empezar a aprovecharla para sacar de ellos el mayor provecho posible, en especial en esta época pre-eclipse. Que podamos soñar bien y despertar felices todos los días. Respiramos profundo por última vez. Liberamos lentamente y abrimos nuestros ojos.